Hoy le agradezco muchísimo que me acompañe el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Gracias, ministro. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo, ministro. Primero, ¿cómo están los suyos? ¿Cómo va todo en esta vida de restricciones, de reclusión y de cuarentena, ministro? Mira, afortunadamente todos en la familia bien, igual que todos, pues aquí resguardados, saliendo lo menos posible y trabajando mucho, dando la clase por aquí. Yo estoy de profesor ahora en el Colegio de México, entonces dando la clase por aquí, conversando con los amigos, con los alumnos y teniendo la oportunidad de colaborar gracias a personas como tú, que siempre son tan amables conmigo. Muchísimas gracias, de verdad, ministro, por estar esta noche con nosotros. Nos llama mucho la atención cómo ha dedicado en las últimas semanas su columna en el diario El País, su colaboración en el diario El País, a el tema, por supuesto, del coronavirus. ¿De qué más se ha hablado? Pero lo ha abordado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es la importancia de, más allá de irnos con las declaraciones, tal vez de las conferencias de las 7, de la conferencia matutina, irnos con lo publicado por el Diario Oficial de la Federación de las Leyes? En este primer balance que se hace después de, pues bueno, ya estamos a la tercera semana de reclusión, nos hemos acostumbrado a estas conferencias de la noche de las 7, nos hemos también acostumbrado a darle seguimiento al Consejo de Salubridad General. ¿Cuál es el balance primero que hace, ministro, de esto, de este perfil jurídico, de este perfil de las leyes en esta pandemia? Mira, Javier, te acordarás hace ya algunas semanas cuando fui y tuve el gusto de ir contigo y con Gaby al programa que llevan ustedes en la mañana. Yo les decía que la pandemia, todas las pandemias tienen una dimensión jurídica, aun cuando eso no se suela ver. Desde luego lo que uno ve muy pronto es el fenómeno virológico, el fenómeno estrictamente biológico, las enfermedades, los contagios, las muertes que causa. Pero la única manera que tenemos en una sociedad como la nuestra, una sociedad laica, una sociedad plural, de encontrar algunos elementos de ordenación de las relaciones sociales, pues es evidentemente a través del derecho. Hay personas que son creyentes en nuestras sociedades, hay algunas que no lo son, de forma tal que el único medio que tenemos para tratar de ordenar las conductas comunes a todos, pues es el derecho. Entonces, desde el primer momento parecía muy importante, y desafortunadamente hubo un retraso, que las autoridades actuaran conforme a esos mecanismos. La Constitución prevé de inicio dos, y ya los mencionaste tú, son el Consejo de Salubridad General de la República, que finalmente se reunió, se constituyó y actuó emitiendo una serie de declaraciones y de determinaciones. Y en segundo lugar, la Secretaría de Salud, que una vez que ha actuado el Consejo de Salubridad debe llevar el ritmo normativo en todo el país. Lo que estamos observando, me parece, es una situación delicada, porque como se tardó el Consejo de Salubridad y se tardó, hay que decirlo con franqueza, la Secretaría de Salud en actuar jurídicamente, esto retrasó mucho del control y diversas autoridades estatales y municipales comenzaron a actuar y a emitir una serie de determinaciones que en algunos casos, pues francamente, son violatorias de derechos humanos. Hace un rato en algún municipio del estado de Sonora se estableció un toque de queda. Puedo entender la preocupación del presidente municipal, puedo entender la preocupación de la población, pero no existe ninguna facultad constitucional jurídica para que los presidentes municipales o los gobernadores restrinjan nuestros derechos de esa manera, aún en una condición de epidemia. Entonces sí es muy importante entender que el derecho es algo, es una manifestación social que tiene sus reglas, que tiene sus procedimientos y es lo único con lo que podemos contender socialmente a estos efectos. Se ha tratado de interpretar el por qué se tardaron en actuar jurídicamente, ministro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Era una restricción que se tenía que hacer? ¿Fue una falla de procesos? ¿Cuál es la lectura que le da a esta decisión tardía de esta actuación jurídica?
Mira, yo creo que son dos. Por un lado, yo creo que sí está el gobierno y está la sociedad en general en una especie de paradoja. Yo creo que hay una resolución en esto, pero es, ¿qué hacemos? ¿Encerramos o recluimos a las personas en sus casas y dejamos que la economía se caiga? ¿O por el contrario, mantenemos la economía actuante y permitimos los contagios? Yo creo que este es un falso dilema, pero el gobierno me parece que quedó atrapado en él, porque evidentemente lo que se trata es de salvar vidas humanas y después ver cómo se va a hacer esa reconvención. Si uno ve los análisis que han hecho los economistas más importantes del mundo y las asociaciones de economistas y los organismos internacionales, me parece que esto es lo que debe privar. Pero en segundo lugar también me parece, y este es un defecto no solo de ahora, sino de un tiempo, que no se han constituido protocolos de actuación. Existen normas jurídicas relativamente aisladas, pero esas normas jurídicas requieren procedimientos de actuación para que los que tienen que llevar a cabo las conductas que les ordenan las normas sepan hacerlo. Creo que nos quedó a todos claro que había un problema así y no se resolvió con la llegada de aquel crucero a Cozumel, que te acordarás, Javier. Estuvo ahí la tripulación y desde luego los pasajeros 48 horas porque no se podía tomar una decisión, ya no digo entre las autoridades estatales y municipales, sino sobre todo entre las autoridades federales, porque no se sabía si era competencia de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Marina, que tiene a su cargo los puertos. Entonces sí hay un problema donde no se sabe en algunos momentos esta dispersión normativa, cómo ordenarla y quién tiene que hacer qué cosa ante un caso de la emergencia. Yo creo que fue una combinación de esos dos factores, pero bueno, afortunadamente se reunió el Consejo, dictó la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y como consecuencia de eso, la Secretaría de Salud produjo unas medidas muy importantes para definir los dos tipos de poblaciones, los que no están en riesgo, personas, ya sabemos, menores de 60 años que no tienen padecimientos crónicos y personas mayores de 60 años o que tienen padecimientos crónicos por un lado y por otro lado las actividades esenciales y las actividades no esenciales, que son, digamos, los dos grandes ejes que están determinando hasta ahora una condición de reclusión voluntaria. Claro. A ver, ministro, yéndonos un poco más, tal vez de manera general, me interesa mucho una reflexión sobre lo que se ha discutido en las últimas semanas, que seguramente usted ha sido testigo de estos debates, sobre el actuar de Oriente, el actuar asiático y el actuar de Occidente, sobre una línea, decían, muy delgada entre el autoritarismo y los métodos efectivos de controlar una pandemia y los gobiernos democráticos y sus otras alternativas. ¿Qué reflexión le merece este debate que ha habido, por lo menos en los medios? He leído de verdad análisis bastante sesudos sobre estas dos posturas del mundo a nivel político. Mira, más allá de la calidad que tenga cada régimen político, si los países asiáticos tienen uno u otro, las constituciones democráticas de todo el mundo tienen mecanismos precisamente para hacer frente a condiciones extraordinarias. Nuestra Constitución tiene en el artículo 29 la posibilidad de que el presidente de la República lo solicite y el Congreso de la Unión o en sus recesos la Comisión Permanente autorice una suspensión de derechos. Y adicionalmente el Congreso de la Unión, ya así reunido en pleno, le confiera al presidente de la República facultades extraordinarias para legislar. Cuando en el año 42 México entró a la Segunda Guerra Mundial, se le otorgaron al presidente Ávila Camacho estas medidas, es la única vez que se ha utilizado, y eso fue un ejercicio muy importante porque permitió una cohesión del país, permitió un ahorro, una serie de actividades muy importantes. El no circula por primera vez se puso en vigor en aquellos años y algunas otras medidas económicas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en España ahora, que tiene un toque, un estado de excepción, es una posibilidad que tiene el gobierno de declarar restricciones a los derechos hasta por un tiempo y hasta un nivel. Si eso no se supera, se genera una decisión mayor involucrando a más órganos
y una restricción de más derechos. Y si no se logra todavía la solución al problema, se genera un tercer estadio en el cual ya interviene el Congreso, los diputados senadores de España y toman esas decisiones. Entonces, creo que no hay que magnificar estas cuestiones. Cuando se llega a situaciones de verdadera y extraordinaria emergencia, las propias constituciones democráticas tienen desde muchísimos años, desde el constitucionalismo moderno, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, estos mecanismos. Nosotros tenemos un mecanismo que sí es muy peculiar, que es precisamente la actuación, uno, del Consejo de Salubridad General de la República y dos, el otorgamiento de unas facultades desde la Constitución extraordinarias y ejecutivas al secretario de Salud para que precisamente pueda hacer frente a este tipo de fenómenos que se están presentando. Entonces, lo que quiero decir es que es el propio sistema democrático el que generó una constitución y es la propia constitución generada con base democrática la que permite tomar medidas para hacer frente a estas condiciones que también son excepcionales. Entonces, creo que sí hay que entender que no porque se tomen las medidas estamos rompiendo el régimen democrático o una cosa de esta naturaleza. Ok. A ver, hoy escribe en el diario El Universal un extraordinario artículo llamado El caldo y las albóndigas, en donde hace una reflexión sobre justamente lo que usted llama los errores jurídicos, podríamos decir, del gobierno. Y me quiero detener específicamente en el primero, la importancia de las palabras. Dice, conforme a la Ley Federal del Trabajo, la declaración de contingencia sanitaria permite suspender labores y pagar un salario mínimo diario durante un mes. El pasado 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró el COVID-19 enfermedad grave de atención prioritaria y actualizó la contingencia sanitaria. Para evitar el efecto indicado, el propio Consejo declaró el 30 de marzo emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. La importancia de las palabras y los términos justamente en este artículo y en esta reflexión en el Universal, ministro. Pues sí, efectivamente, yo veo que luego las personas piensan que en el derecho todos son formulismos, son fórmulas, son maneras de perder el tiempo, pero cada palabra tiene un significado y ese significado genera una realidad jurídica y esa realidad jurídica después genera beneficios o perjuicios muy importantes. A mí me parece que en la Ley Federal del Trabajo, artículo 42 bis, no se determina qué es la contingencia sanitaria, sino que se dice que esa declaración se hará conforme a las leyes sanitarias mismas. Creo que cuando se declaró efectivamente que COVID-19 era una enfermedad transmisible grave, se actualizó ese supuesto, pero me parece que en el gobierno se dieron cuenta que eso iba a generar la suspensión de labores y esa suspensión de labores tiene unos efectos muy fuertes porque se suspenden primero las relaciones laborales, dos, se genera un término de pago para el patrón de un salario mínimo diario por un mes para los trabajadores y después que pase la suspensión de labores, los trabajadores pueden regresar desde luego a ocupar sus cargos. Entonces, el problema es que me parece que se dieron cuenta de este problema y generaron una segunda declaración. Esa segunda declaración fue la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, porque la Ley Federal del Trabajo prevé que cuando no hay una causa de fuerza mayor, las relaciones laborales no se suspenden. Pero ¿cuál es el efecto de eso? Por supuesto, y qué bueno que a los trabajadores se les pague salario completo, nadie podría estar en contra de esa condición, pero se genera el problema de actualizar el supuesto de fuerza mayor que prevé muchas legislaciones, la fiscal, la civil, la mercantil, etcétera, y se pueden llegar a incumplir las obligaciones contractuales precisamente por estar frente a una causa de fuerza mayor que ya fue declarada y que ya fue ratificada. De forma tal que si yo en este momento tuviera que prestar un servicio o entregar algunos bienes por una razón contractual, cuando sea demandado por el incumplimiento, yo podré argumentar una causa de fuerza mayor para dejar de cumplir o para pretextar o para explicar, como sea, el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, se generan beneficios en un lado, se generan perjuicios en otro, y esos son los equilibrios que en este momento me parece que se van a enfrentar en muchas ocasiones.
El segundo ejemplo que yo pongo ahí en este artículo del Universal es el que tiene que ver con los fideicomisos públicos, que ha generado también muchas críticas. Parece fácil decir, ¿por qué no tomamos los recursos que están adscritos a los fideicomisos públicos, los depositamos en la tesorería de la Federación y ya tenemos una mayor liquidez inclusive para enfrentar COVID-19? Y eso suena bien, suena razonable. Sin embargo, hay que recordar que los fideicomisos son, otra vez, negociaciones o acuerdos mercantiles donde una determinada cantidad de dinero se pone allí para cumplir determinados fines. Yo entiendo que no se puede transferir fondos de un fideicomiso, así sean estos públicos, mientras no se haya liquidado o extinguido el fideicomiso. Y como los fondos están pidiendo para el 15 de abril, es muy difícil que se extingan los fideicomisos en la forma en que los propios contratos fiduciarios están establecidos. Entonces son cosas muy complicadas y a mí lo que me preocupa no son las formalidades, no es enfrentar el problema, que eso está muy bien, sino que una vez que los problemas epidemiológicos y poblacionales terminan, sigue durante mucho tiempo una gran cantidad de negociaciones, de contratos, de litigios, que son complicados, hay que entenderlo. Claro. Sí, y lo que viene en estas situaciones absolutamente extraordinarias. Bueno, pues ahora compartimos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales este extraordinario artículo. Para cerrar, ministro, el día de ayer justamente escribía, y por eso lo subrayamos nosotros, tuvimos la oportunidad de hablar con el subsecretario Hugo López-Gatell y específicamente nos deteníamos en lo publicado por el Diario Oficial de la Federación. Usted ponía un tuit que decía, no es broma, lo que enseguida comparto está en el decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación. Y era la pregunta que le hacía directamente Hugo López-Gatell sobre la continuación de las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo para los proyectos prioritarios del gobierno. ¿Por qué se detuvo, ministro, en este párrafo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación? Cuando se emitió la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por el Consejo de Salubridad, al otro día la Secretaría de Salud sacó esas medidas que yo diga, cuáles son actividades prioritarias, cuáles son no prioritarias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se emitió ayer en el Diario Oficial son unas normas técnicas. Por un lado, se dice que la mensajería es importante, cosa que es verdad, hay que tener una distribución para no romper todas las cadenas. Por otro lado, se dice que hay que mantener la producción de carbón para que se produzca energía eléctrica, más allá de esta energía contaminante que no acabamos de salir de ella, pero en fin, es también es muy razonable. Y por otro lado se dice que la producción de cemento, de acero y de vidrio, así dice, también se tienen que mantener. Bueno, si se van a mantener, que se mantengan como una condición general. Lo que llama la atención es que se diga, en particular, para los proyectos del Aeropuerto Ángeles, de Dos Bocas, del Tren Transísmico y la refinería. Entonces, ahí me parece que hay una parte muy compleja porque se está llevando una situación particular a una condición normativa, a una situación general, a una condición particular. Yo no sé si las personas que no están metidos en eso considerarían que hay una competencia desleal, porque lo que se le está dando una prioridad es a la producción de cemento, de acero y de vidrio que esté relacionada con la producción o con la construcción de esas obras y no de otras. Eso seguramente tiene efectos jurídicos porque, insisto, lo que debe ser una regla general, todo lo que tenga que ver con eso, en los términos que se quiera, si es que esa va a ser la decisión, no hay problema, pero al particularizar las condiciones, sí me parece que genera excepciones. Y recordemos que uno de los principios que tiene nuestra Constitución, no lo pongo idealizadamente como un derecho natural ni cosa por el estilo, que tiene nuestra Constitución es una igualdad de trato entre todas las personas, las empresas y las actividades. Consecuentemente, habrá, yo supongo, que quien se sienta afectado por ese tipo de decisiones y ese tipo de particularidades, que por otro lado me parece que ninguna falta hacía ponerla, si ya lo que se quería es mantener como actividad esencial el cemento, el acero y el vidrio. Me parece que no hacía falta llegar a ese tipo particular de especificidades. Igual que me parece que en el decreto de los fideicomisos, primero se tendrían que liquidar o extinguir los fideicomisos, si es que está participando ahí el Estado mexicano en alguna forma de la relación contractual, y después los fondos remanentes transferirlos a la tesorería, pero no decir en lo que se liquida o en lo que se extingue el fideicomiso, atraigamos los fondos, depositémoslos en la tesorería.
esto me parece que es una afectación también importante y reclamable. Pues extraordinario, de verdad, análisis, ministro. Gracias de verdad por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal le va en redes sociales? ¿Cómo lo han tratado, ministro? Pues vamos a ver que en general bien. En general bien, en general bien. No me quejo, no me quejo. Bueno, ministro, de verdad le agradezco su voz y le agradezco, por supuesto, su lucidez. Gracias por acompañarme esta Gracias, noche. Javier, Gracias, como ministro. siempre, con mucho afecto. Hasta pronto.